Listo, entonces volvemos a Lucas 15, 1 al 10. Son dos parábolas, la oveja perdida y la moneda perdida. Y en el mismo capítulo después se continúa con el hijo perdido, que lo conocemos más como el hijo pródigo, ¿no? El hijo joven y el hijo mayorcito, que esa la vamos a ver más adelante. Pero la intención acá es abarcar todo esto, todas estas tres parábolas y tratar de entender qué es lo que quería Jesús enseñar. Así que vamos a empezar orando y le damos para adelante. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos dedicar a esto y buscamos ahora tu guía, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a tu verdad y a tu mensaje. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, entonces habíamos dicho que de alguna manera todo esto de Lucas 15, las tres parábolas, la oveja, la moneda y el hijo perdido, están puestas con un tema central que Lucas puso todo junto, que es el tema del arrepentimiento. Entre los judíos habíamos dicho que el arrepentimiento, especialmente después de la caída de Jerusalén, donde ya no había más templo, el arrepentimiento los fariseos lo convirtieron en una obra que consistía en confesar, compensar y demostrar tu sinceridad. Y de alguna manera nosotros en todo el mundo evangélico hemos heredado exactamente el mismo concepto. El arrepentimiento es algo que yo tengo que hacer, cuando el arrepentimiento en realidad es algo que me ocurre cuando yo soy consciente y me doy cuenta de qué es lo que hizo Jesús por mí. Tiene que surgir ese arrepentimiento como consecuencia de toda la cosa, ¿no? Entonces, Jesús en este caso dijimos que estaba charlando y estaba contando estas parábolas para los fariseos y para los líderes. Es decir, ninguna de estas parábolas es para los inconversos, que podríamos llamar los publicanos y pecadores. Resulta que Jesús estaba predicando a publicanos y pecadores y los fariseos y líderes empezaron a criticarlo. Entonces Jesús responde con estas parábolas para los fariseos y nosotros la hemos utilizado en las iglesias mayormente para decirle que la gente tiene que arrepentirse y lo usamos como mensaje de salvación. Y Jesús está presentando un aspecto un tanto diferente a todo esto. Entonces, vamos a 15:1, repasar un chiquitín. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Claro, porque el mensaje que estaba dando era para ellos, era el mensaje de las buenas noticias. El reino de Dios se ha acercado. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Habíamos dicho dos cosas. Una, ese despectivo, es realmente desagradable incluso escucharlo. Y dice, a los pecadores recibe, bien, admitamos que los reciba, pero comer con ellos, eso ya va demasiado lejos. Porque comer implica intimidad. En todo Oriente, no solo Medio Oriente, sino Extremo Oriente, la comida es la forma de demostrar hospitalidad, intimidad, cercanía y amistad. Yo recuerdo cada vez que he estado por allá, y he estado muchas veces en Asia, vas a cualquier casa y enseguidita aparece la comida. La comida y el té. Té verde en general para los chinos y té común para los
indodependientes o descendientes. Pero básicamente la comida no puede faltar. Y si vos vas a una casa y no te dan comida es porque te trataron mal. Te están diciendo no vengas más. Así que esto es muy típico de la cultura de Y Medio Oriente. comida abundante, Aldo, ¿no? Y además abundante, sí, sí, sí. Y muy variada, porque la comida es toda de cosas chiquitas. En Estados Unidos se dice finger food, es decir, comida que se come con los dedos. Son todos bocados chiquitos, dulces, salados, y los tenés todos adelante y vos vas mezclando. Eh, Hacen, por ejemplo, una cosa que a mí me resultó, Marisa, y a mí nos gustó mucho. A los chicos nuestros cuando se lo contamos dijeron, "Ah, eso no lo comeríamos nunca". Nos invitaron en Malasia eh, a comer y pusieron en el centro una olla con agua, más o menos así como se hacen los fondue, que se pone la olla en el centro, y se pone el agua que está hirviendo, y alrededor de la mesa había carne cortada muy finita, verduras de muy diferentes tipos, y todo alrededor de esa olla en el centro, con el fuego prendido abajo, estaba todo allí. Entonces, ¿en qué consistía? Cuando ya estaba hirviendo el agua, eh, le empezaron a poner adentro las papas, la verdura, la carne que está cortada tan finito que pones la carne y en 30 segundos la carne está hecha. Y con los palitos uno la saca y lo va comiendo. Es decir, que la sopa se va haciendo mientras vas charlando y vas colaborando en poner cosas. Las pones, dejas que se cocine, las volvés a sacar, las pones en tu plato y de ahí las comes. Pero es una olla común. No es que se trae el plato con la comida y se reparte, sino que se fabrica, si todos fabrican al mismo tiempo esa sopa. Y les digo que es deliciosa, ¿eh? Porque le ponen un montón de especias muy ricas. Lo que pasa es que, claro, está todo el mundo metiendo los palitos para sacar la comida que puso antes. Pero es parte de este concepto. Compartimos la comida. Yo creo que a José una vez te lo conté. Em, el concepto de pacto en todo el Oriente y especialmente en el Medio Oriente, y nos interesa el Medio Oriente hebreo, ¿no es cierto? Un pacto no se hace. Yo no hago un pacto. Yo corto un pacto. Eh, la palabra karat berit es la expresión en hebreo. Karat es cortar de karate, pero sin la E final. Karat, que significa cortar, berit, que significa pacto. Es decir, yo corto un pacto. Abraham cortó un pacto con Dios. ¿Qué es lo que cortó? El animal que Dios le puso para que sacrificara. En cada sacrificio se corta un animal, porque se está renovando el pacto. En el pacto de Jesús se corta el pan, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, se corta el vino, etc. Entonces, este concepto de cortar en conjunto reafirma el pacto existente, y esto es lo que ocurre en la comida. ¿Por qué se estimula a que la familia coma todos juntos? Porque se trae la fuente, la olla, y se corta un pedazo para cada uno, con lo cual se reafirma el pacto familiar que ha sido establecido. Ese es básicamente el concepto. Entonces, sentarse a comer para ellos no es solamente un acto alimentario, sino es una reafirmación de un pacto establecido. Entonces, lo miran los fariseos y dicen, ¿cómo puede este tipo que dice ser rabí hacer y reafirmar un pacto con publicanos y pecadores que no guardan la ley? No tiene sentido.
Entonces murmuraban y estaban diciendo esto justamente que yo estoy comentando. Y ahí es donde entonces él los escuchó y les manda la parábola. Es decir, pero es muy importante entender este contexto que les estoy diciendo. Ahora, vamos a la parábola primera, que va del 15.4 al 15.7. Y hay bastantes detalles interesantes que hay allí. Yo les dije, les he comentado varias veces, que las parábolas tienen una estructura de tipo poética en hebreo. ¿Por qué? Porque es más fácil de recordar. Es decir, en general la gente aprendió a leer y a escribir, digamos, de 1800 para acá, y especialmente en el siglo pasado, pero la gente antes no sabía ni leer ni escribir, entonces ¿cómo hacían para aprender cosas y recordarlas? Y básicamente se hacía con cuentos, rimas, poesía, que es la forma más sencilla de poder recordarlo. Entonces casi todas las parábolas de Jesús tienen una estructura poética que al ser traducida se pierde, porque muchas veces está metida en la estructura del hebreo, que tiene una gramática muy diferente a la nuestra. Yo les voy a mostrar ahora. Ah, ahí pueden llegar a ver la pantalla. Sí, se ve bien. Bien. ¿Se dan cuenta? Yo lo puse así un poquitito en orden como para que vean la estructura. Acá arriba está el 15.4, abajo está el 15.7. Y entonces, fíjense cómo aparece ahí a la izquierda de todo, miren, A, B, C, de arriba para abajo, y si van abajo de todo, A', B', C'. ¿Qué quiere decir? Que A, B, C se correlacionan con A', B', C'. Por ejemplo, ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas? Sería el A. El A' dice, les digo que habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque tiene 100 ovejas. El B, se pierde una de ellas. B', el pecador que estaba perdido, que se arrepintió. Ahí está el paralelismo de concepto. El C dice, no deja las 99 en el desierto. El C' dice que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es decir, es el mismo tipo de mensaje, pero cambiado un poquitito. Esto forma parte de la estructura básica de la poesía hebrea. Y después, cuando nos metemos en el C, fíjense que aparece 1, 2, 3, 4, 3', 2', 1'. En el 1 dice, va tras la que se perdió. El 1' dice que se había perdido. El 2 dice, hasta encontrarla, y cuando la encuentra, 2', he encontrado a mi oveja. El 3 la pone sobre sus hombros gozoso. 3', diciéndoles, gozaos conmigo. Y entonces todo apunta a la frase central. Al llegar a la casa, reúne a los amigos y vecinos. ¿Por qué es el centro esto? Porque él estaba hablando de él reunido en la casa con los pecadores y publicanos, que son los amigos y los vecinos. Es decir, eso queda en el centro, con una estructura poética a ambos lados de la cosa. ¿Se nota? ¿Lo llegan a ver en el esquema? Sí, sí. Ahora, detalles que tienen que ver con esto. En el 15.4 dice,
¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas? En realidad es ¿quién de ustedes? Ahora, ¿a quién le está hablando? Fariseos. Habíamos dicho que el concepto de pastor era la clase menos privilegiada. Es decir, el pastor eran los pobres, eran los campesinos, y de los campesinos los peores, porque eran los que tenían que vivir en el campo y quedarse cuidando las ovejas cuando no volvían. Entonces era lo más bajo, todo lo diferente de la alcurnia de los sacerdotes, que pertenecían a la clase superior. Entonces, cuando Jesús ahora les va a decir, ustedes fariseos, se suponía que eran los pastores de Israel. Y para los fariseos, bueno, ¿quién es el pastor? Bueno, Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así es, Dios es pastor, está bien. Dios puede serlo, porque pertenece a otra categoría. ¿Y quién más? Y los reyes de Israel son los pastores del rebaño de Israel. Pero era un título medio simbólico, nada más. Sin embargo, lo que Jesús les va a estar diciendo es, no, no, no. Ustedes, fariseos y sacerdotes, ustedes son pastores. Imagínenselo ellos escuchando. Ah, no, nosotros no somos pobres. Nosotros pertenecemos a la alcurnia. Estamos acá arriba. Entonces, cuando él viene y le dice, ¿qué hombre de ustedes tiene 100 ovejas? Y lo escucha un fariseo, dice, sí, es cierto. Nosotros tenemos ovejas y tenemos muchas ovejas, pero no somos pastores. Nosotros contratamos gente que vayan con las ovejas, incluso 100 ovejas es mucho para un pastor. Entonces necesitan 2 o 3 pastores. Y si se llega a perder alguno y lo agarramos de la oreja al pastor, lo sentamos, ¿por qué se te perdió? Andá a buscarla si no te la descuento de tu sueldo, pero la tenés que encontrar. El fariseo se lavaba las manos y mandaba a su empleado. Y Jesús le está diciendo, ¿saben qué? Las ovejas son responsabilidad de ustedes, porque ustedes tenían que ser los pastores. Esto es lo que les va a decir en los 3 ejemplos que vamos a ver de parábolas del capítulo 15. Entonces, ¿qué hombre de ustedes tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas? No sé, creo que lo dije con ustedes, se perdió. ¿Por qué? Y porque el pastor que tenía que cuidarla no la cuidó. Entonces la culpa, si estos son publicanos y pecadores, con los que me junto, por lo cual me están criticando, la culpa de ustedes que las perdieron. Y es más, dice, se pierde una de ellas. Y una tiene el término ejat. Ejat en hebreo significa uno y único, especial. Es la palabra que se utiliza, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 5, cuando dice, y fue el día ejat, y fue el día 1. No primero, ya lo habíamos comentado alguna vez, creo. No primero, sino el día 1, único, diferente a todo lo demás. Se pierde ejat, se pierde una única y especial. Es lo que está diciendo Jesús. Este ejat estaba también en el Shema de Israel. El oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Ejad es, el Señor uno es. Es decir, la palabra Ejad, ¿se dan cuenta que es muy fuerte? Muy fuerte. Aldo, cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, también es Ahad. ¿Sabés que no sé, pero te lo digo enseguida? O averiguarlo después, porque me parece que puede ser aplicación también ahí.
Esperá que... ¿qué? Génesis 2, ¿no? Sí, o 1:20 y pico. Ahí te digo. No, tiene que ser 2. Sí, 2:22 de ese. 2:22. 2:24. 2:24, ya te digo. Interesante pregunta. El hombre... Ejat, sí señor. ¿Sí? Todo bueno. Sí, será 1. Es decir, Único y espeso. es la misma palabra, es Ejat, la misma palabra que se utiliza en el Shema y en Génesis 1:5. Cuando el Señor Jesús dice el Padre y yo somos uno, también debe usar prácticamente lo mismo. Debe ser la misma palabra, entonces. Sí, pero lo que pasa es que eso está en el Nuevo Testamento y está en griego. Pero, Detalle, claro, pero, sí. pero, tu apunte, yo diría que es correcto, que debió, porque la palabra Ejat es la misma en arameo que en hebreo. Ah, Así que Jesús, que no hablaba griego, Jesús hablaba arameo, es casi seguro que ha utilizado en ese momento también la palabra Ejat, que es una palabra muy fuerte. muy fuerte, sí. Lo que estoy tratando de marcar no es un chistecito que pasa, ¿no? Es una palabra que tiene un simbolismo muy grande al oído de un maestro de la ley. Y Claro. cuando usa también que seamos uno, así como, o sea, que nosotros también seamos uno, que somos un cuerpo, también debe estar refiriéndose a un término similar. Es Es muy muy probable, probable, es muy es muy probable. probable. En el pensamiento hebreo, este concepto de uno, de unicidad, es una unidad muy fuerte y muy, muy marcada. Así que es muy probable, ¿no? No tenemos forma de comprobarlo, ¿no? Pero es muy probable que si yo le digo a un hebreo, mira, traducime del griego el Nuevo Testamento al hebreo, que en el hebreo la palabra que se utilice y que elijan es la palabra ejat. Es muy probable. Bueno, entonces, dice, ¿qué hombre de ustedes tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas? Una es muy importante. No es que, bueno, está bien, una de 99, me quedo con 99, está bien, no importa, se perdió una, mala suerte. No, 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 no. La palabra está dándole una entidad sumamente grande. Y dice, no deja las 99 en el desierto. Entonces, él les está planteando, fariseos y escribas, ustedes eran los pastores. Estos son publicanos y pecadores porque ustedes las perdieron, porque ustedes no las cuidaron bien. Es responsabilidad de ustedes. Entonces, como ustedes no fueron, tuve que venir yo a hacer esta tarea. Esto es lo que está queriendo decir Jesús. Y creo que el otro día comentamos el pasaje de Mateo 18. ¿No es cierto? ¿Lo llegamos a comentar? Sí, sí. Donde en Mateo 18 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? Jesús puso al niño, dice, no menosprecies a los pequeños, y dice 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué os parece? Y cuenta la historia esta, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Pero la palabra que utiliza es descarriado. La culpa es de la oveja, no es del pastor que no la estaba cuidando. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a los discípulos. En el 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Entonces, al estar hablando a Jesús,
utiliza el mismo ejemplo, pero en un contexto totalmente diferente. Ahora, en el contexto de Mateo, el concepto es: yo vengo a salvar lo que se había perdido. Y en el contexto de Lucas, lo que él está diciendo: ustedes perdieron lo que tenían que haber cuidado. Son dos mensajes totalmente diferentes usando el mismo ejemplo. Esto es muy probable que la mayoría de la gente que no tiene mayor idea de Biblia y que te quieren discutir, te dice: ah, la Biblia tiene muchas inexactitudes. Fíjate vos que acá dicen una cosa, acá en el otro. Es falta de conocimiento, en el fondo, lo que está generando eso. Entonces volvamos a Lucas y dice, ustedes fueron malos pastores, ustedes la perdieron, yo estoy tratando de recuperar la oveja que se perdió, y ustedes ahí quejándose y hablando mal y murmurando, en lugar de hacer algo que era lo que tenían que hacer. Tengo que ir yo a salvarlos. Entonces, dice, no deja las 99 en el desierto. Esto no se hace en Palestina. Es cierto que 100 son demasiados, pero no hay comida tan abundante en un terreno tan seco como para alimentar a 100 ovejas en el mismo lugar. Además, la oveja, mi padre cuidaba ovejas cuando era un niñito allá en España. Y él me decía: la oveja en un campo no solo te come el pasto, sino que lo tira para arriba y te arranca hasta las raíces del pasto. Entonces, es muy difícil recuperar el terreno. Cuando pasaron 100 ovejas por un terreno, por mucho tiempo no vas a tener pasto porque se comieron hasta las raíces. No, no todo va a volver a crecer. Entonces, Esa es la guerra en Estados Unidos entre ganaderos bovinos y ovinos. y ovinos, Sí, por ese problema. exacto, exacto. Entonces, no hay comida, tenés que repartirlos en lotes, para lo cual necesitas un segundo pastor como menos, por lo menos, y dejarlos a cuidado. Entonces, lo que está diciendo acá, este pastor está yendo a buscar esa ejat que se le fue, sin contar el costo de que puede perder las otras 99. Me Jesús gustó, está... me gustó lo que dijiste recién, que 100 para un solo pastor es mucho, y posiblemente las deja en el desierto, pero no quedan tan descuidadas. Posiblemente quedaron uno o dos cuidando las 99 y hay un aventurero que sale a buscar la perdida. Eso es muy lógico por las dimensiones de dejar 99 ovejas solas en el desierto, no la encontré nunca más, por la velocidad con la que van. Se fueron todas. Sí, pero también si lo querés extrapolar a la iglesia, 100 personas para un pastor es demasiado. Claro. Porque la realidad es que uno más de 20 no puede cuidar, bien cuidadas. Ponele 40, pero ya 100 es un número, y la mayoría de las iglesias dirían: no, es una iglesia chiquita, la puede manejar un pastor. No da abasto. Claro, ahí tienen que entrar a jugar los diáconos, personas que tienen dones naturales, etcétera, pero es demasiado para uno solo. Pero hay muchos que quieren ser pastores de 2000 siendo el único pastor. Entonces, a veces me han hecho la pregunta esta: ¿vos creés que en el universo hay otros mundos habitados? Estoy saliendo con Domingo 7, ¿no? Entonces, pero esta es una pregunta muy, muy frecuente entre los jóvenes. Cuando he ido a distintos lugares, siempre me junto con los jóvenes, y una de las preguntas que se repite es: ¿hay vida en el resto del universo o somos los únicos? Entonces, el pastor Samuel Lieber, yo le hice la misma pregunta y me contestó esto. Dice: hay una oveja que se perdió,
en realidad hay un sector del universo que se perdió, que es el que abarca el planeta Tierra. Pero esta parábola dice, deja las 99 justas que no se perdieron. Entonces, esta parábola abre las puertas a decir, a lo mejor hay 99 mundos donde no se descarriaron y no abandonaron a Dios. No sé, se lo dijo como una especulación para que se diviertan un poco. Yo esperaba una respuesta contundente. Dale. No. Las respuestas son para el planeta Tierra, pero no para el universo. Pero bueno, es para jugar un poquito con el concepto. ¿Qué Entonces, pasaría, Aldo, ya que estamos con este terreno de los aliens? Porque hace unos días me acordé de una clase que tuve en el Instituto Bíblico. ¿Qué pasaría si viene alguien con las antenitas verdes y dice, yo creo en el Señor Jesucristo? yo no me extrañaría, porque si existe un Dios y creó seres como nosotros, ¿por qué no los pudo haber creado en otros lados también? Si estaban dadas las condiciones. Es decir, Él es Dios, yo no lo voy a limitar a Dios. Claro. Esa es una de las cosas que aprendí mucho. Es decir, lo peor que uno puede hacer es ponerle límites a Dios y decir, no, Adiós. eso no lo puede hacer. Dios hace únicamente esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos privilegiados. Entonces yo no lo limito, no me extrañaría que por ahí existan otros mundos que tengan un concepto diferente y sin embargo sea el mismo Dios. Que en lugar de llamarlo Jesucristo lo llamen, qué sé yo, Melquisedec. Podemos encontrar con esa sorpresa que le llamen Melquisedec, claro. ¿Sí? Es que nos vamos a encontrar con muchas más sorpresas de las que soñamos, ¿no? Pero para mí lo importante es conceptualmente no limitarlo a Dios, porque Dios no tiene límites. Pero nosotros a veces lo queremos meter dentro de una cajita a donde podamos controlarlo. Controlar lo que piensa, lo que dice, cómo se maneja, etc. Señor. Como conclusión, perdona, como conclusión de esa clase, quedó que si viene esa persona con anteojitos, antenitas verdes, dice yo creo en el Señor Jesucristo, bueno, automáticamente es mi hermano. No puedo decir otra cosa. Es que no sabemos cómo va a ser. Hay una iglesia universal. Y a lo mejor pertenecen a la iglesia universal. No sé, estamos especulando. Sí, una especulación, por No supuesto. dice nada al respecto, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante esto, porque justamente los fariseos y escribas, ¿cuál es el problema que tuvieron acá? Estaban limitando a Dios. Estaban diciendo, no, los pobres no son mi responsabilidad. Es decir, mi responsabilidad soy yo, nada más. Y mostrarle a Dios qué bueno que soy para que me dé la salvación. No le importaba nada más. Entonces, que Dios haga lo que quiera, ¿no? Entonces, lo que Cristo está diciendo acá es, yo me voy a buscar la oveja y no me preocupo del costo que pueda tener. Y es más, cuando la encuentre, la tengo que traer de vuelta. Entonces acá entran algunos conceptos lindos como para compartir. La oveja que se perdió, cuando se da cuenta que está perdida, como la oveja es muy tonta, por eso está muy bien elegido este concepto de que en realidad cuando estamos perdidos somos como ovejas sin pastor. Ovejas pues son muy tontas y muy chúcaras. Con Marisa y con los chicos fuimos al sur, estuvimos en una estancia que es la estancia más al sur del continente americano. Está sobre el Estrecho de Magallanes, que son gente que estaba vinculada en la iglesia que yo pastoreaba. Entonces fuimos a la estancia de ellos, estuvimos viviendo con ellos unos días. El terreno de ellos tiene un alambrado, y ustedes desde el alambrado ven el Estrecho de Magallanes.
y están separados del agua por un espacio de tierra, que serán 200 metros, una cosa así, que son chilenos, porque el estrecho de Magallanes pertenece a Chile. Es decir, que Argentina termina en ese alambrado, pero desde ahí se puede ver ese pequeño terrenito chileno y se ve el mar. Se llama Estancia Montedinero. Hace algún tiempito salió incluso una nota en un diario, me parece en Clarín o en La Nación, sobre la Estancia Montedinero. Bueno, son conocidos nuestros. Son anglicanos y los parientes de ellos, que eran miembros de nuestra iglesia, eran anglicanos anteriormente y se convirtieron en presbiterianos o vinieron a la iglesia presbiteriana. Y ellos crían ovejas. Entonces yo salí con ellos a ir a buscar los rebaños, ver cómo hacían. Ellos los manejan con perros. Y es increíble porque lo manejan las hijas. Las hijas eran chicas de 18, 20 años. En Occidente, el pastor o la pastora va atrás del rebaño y va con los perros como abrazando el rebaño desde los costados y llevando, y ellas lo manejaban a los perros, eran 2 perros, los manejaban a los silbidos. Un tono de silbido significaba para la izquierda, un tono para la derecha. Y silbando, los perros hacían un trabajo maravilloso corriendo y llevando a las ovejas para adelante, hasta que tenían que entrar por la puerta, y son tan tontas que intentaban entrar todas juntas, entonces se atoraban y no podían pasar, porque estaban todas empujándose. Parecía la puerta de la cancha cuando uno quiere salir rápido, y no se podía salir. Entonces el perro saltaba arriba de las ovejas, e iba saltando arriba de oveja y oveja, de las espaldas, hasta llegar al lugar de la puerta que estaban, y con la boca mordía el cuello de una oveja. Entonces la oveja saltaba para atrás, y cuando saltaba para atrás empezaban a pasar las otras, porque hay una que no estaba empujando. Una cosa maravillosa de verlas, la sabiduría de esos perros para manejar. En Oriente, en Medio Oriente, el pastor va adelante, no va atrás. Y el pastor va adelante cantando o hablando con un tono especial y con una entonación especial, y las ovejas que lo escuchan siguen su voz, como dice la Escritura. Entonces, es diferente en Occidente cómo se maneja este tema. Pero los perros eran los que, si se perdía una, iban a buscarlo. Pero en aquellos sectores donde están hablando de Israel, había animales salvajes. Entonces, si una oveja se perdía, como no había alambrados, se podía ir a cualquier lado, la oveja, al darse cuenta que estaba perdida, empezaba a, creo que se dice a balar, ¿no? O a hacer el balido. Entonces empiezan a hacer el balido, pero así como lo puede escuchar el pastor, a quien está llamando en realidad, lo puede escuchar un animal salvaje. Entonces les agarra terror y lo que buscan es algún arbusto abajo del cual esconderse mientras siguen con su balido. Ahora, cuando se meten abajo de los arbustos, se quedan enganchados con la lana y el arbusto. No puede salir, con lo cual se aterrorizan más. Cuando el pastor llega a encontrarlas y las tiene que sacar de abajo de estos arbustos que muchas veces son muy pinchudas, tiene que traccionar de ellas para sacarla, y la oveja está temblando. Está temblando de pánico, porque no sabe quién la está estirando. Ella lo único que sabe es que está perdida y está atrapada y no se puede mover. Lo único que hace es: pastor, ayúdame, que por ahí te puede resultar familiar con la tarea pastoral. Es decir, lo único que pueden hacer es gritar desesperadas, que es lo que hace la gente cuando está necesitando a Dios muchas veces en los momentos malos. Entonces el pastor la saca y no puede agarrarla, calmarla, hacerle unas caricias.
Yo me acuerdo haber intentado acercarme a las ovejas para acariciarle la cabeza. Uno las ve tan blanquitas, tan algodonosas, que dice, son buenas, son ovejitas, se van a dejar. No se dejan tocar. Son chúcaras como ellas solas. Entonces, el pastor entonces tiene que agarrarla y como no puede caminar, la única forma de llevarla de vuelta es cargársela a los hombros, que es la imagen típica del pastor con la oveja en Medio Oriente y fue la imagen número 1 por lejísimo que de alguna manera representaba a los cristianos en el siglo I, II, III, IV, después de Cristo. No había cruces, las cruces eran una ignominia, entonces la cruz no representaba el cristianismo, y lo que había eran o la imagen de un pescado que se hacía fácilmente sobre la tierra, el pescadito como llevan muchos en el auto atrás. ¿Por qué? Porque el pescado en latín es ictus. Ictus son las letras de Jesús Cristo, Theos, con T, que significa Dios, U de huios, que quiere decir hijo, y ese soter, Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso está en ictus y por eso aparece el pescadito. La mayoría de la gente que lo tira en el auto no debe saber esto. Y la tercera imagen más típica que aparece, por ejemplo, en las catacumbas, era o es la imagen de la vid. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Entonces, estas son las imágenes, pero la más frecuente por lejos es el pastor con la oveja colgada en el hombro trayéndola de vuelta. Incluso hay muchas representaciones de esto, hechas en arcilla, que eran parte, digamos, de las cositas que tenían los cristianos para identificarse o para tener imágenes al principio. Entonces había que cargarla al hombro, y el pastor acepta la carga con alegría. Aunque esté temblando, y aún así la carga, y entonces el pastor está regocijado porque la oveja se dejó cargar. Y esto tiene que ver con lo que hemos hablado más de una vez de aceptar al Señor. Lo único que puede hacer la iglesia, la oveja, es no resistirse a que el pastor la agarre y la cargue en el hombro y se la lleve de vuelta. Porque está temblando y está tan miedosa que no puede hacer nada. No hay nada que pueda hacer. Entonces, el precio que tiene que pagar el pastor es volver con semejante carga en el hombro, que es la carga de la restauración. Y entonces cuando se junta con la comunidad, aparece la alegría de la comunidad por la restauración que produjo el pastor. Sí, no es el evangelista, diga, convertía a uno al Señor, sino que es el Señor el que hizo la conversión y el que lo vuelve a juntar en la comunidad. Sí, decime, Anadio. Sí, yo alguna vez sentí de que muchas veces el pastor tenía que quebrar a la oveja para que se dejara llevar. ¿Es así o no? Porque muchas veces también está la imagen de que venda la perna quebrada, pero no sé si es que la quiebra a propósito para poder cargarla o... No, es decir, es porque se rompió la pierna y no puede caminar. Necesita ayuda, sí o sí. Y no la pide la ayuda, simplemente está quebrada y el pastor le soluciona el problema, la carga en el hombro y la trae de vuelta antes de que se la coma el lobo. Yo Pero escuché el tema de por qué eso que las quebraban es una apreciación más, que la oveja está tan aterrada que no se queda quieta, no se deja agarrar, no se deja agarrar.
la terminaba quebrando y ahí como que la oveja se rendía para que se dejara abrazar y poder llevar. Puede ser alguna cuestión práctica o que haya pasado un ejemplo usado de la vida, pero Me no creo suena que se refiera a ir a garrotear ovejas para que se dejen Claro. cargar, ¿no? Me parece para que no mí no pasa por ahí. coincide en lo más mínimo con el Cristo de la Biblia, eso. Claro, exactamente. A no ser que se Por llame eso me parece perfumo, raro. pastor. Eso, eso, A que sea perfumo el pastor, ese sí te va con la pata acá más o menos. exacto, o verlo, ¿no? Oh, Pero bueno, no, realmente no comprendería ese ejemplo, no lo entendería como aplicado a yo lo Jesucristo, al había contrario. escuchado también a la acotación que dijo Analia recién, también la había escuchado. Me parece Lo una cual también me barbaridad. pareció, lo cual me pareció medio raro también, pero Que era algún pastor que quería A mí me parece una barbaridad. bajar línea vertical. y puede ser, ¿viste? Y A mí me sí, parece una barbaridad. Es más, ah, pero no es la figura de en, Cristo, es cierto. en el Antiguo Testamento, cuando habla de el siervo en Isaías, el siervo de Cristo, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Es decir, eh, los pastores, si tenían tiempo, una cosa a montones era tiempo, porque llevaban las ovejas, las dejaban pastando y generalmente había que llevarlas cerca del agua donde crecen las cañas. Entonces el pastor se sentaba, agarraba un pedazo de caña y empezaba a trabajarla con un cuchillo y fabricaba la flauta. Es lo que, por eso es que David eh, tocaba y era músico porque fabricaba esta. Entonces, el pedazo de caña que había sido trabajado, si se equivocaba o se le rompía o se quebraba un poquitito con el agujero que estaban haciendo, lo normal, como tenían tiempo en abundancia y caña en abundancia, es que rompieran esa caña, la tiran y agarran otra. Entonces, el concepto que trata de transmitir Isaías es, él no va a romper la caña que está cascada, que está lastimada, sino que la va a curar, la va a recomponer. Y el pábilo que humeare es justamente la mecha de las lámparas de aceite. ¿Por qué una mecha humea? Porque le falta aceite. Entonces él dice, él no va a apagar esa mecha a la que le falta aceite, sino que le va a agregar el aceite del Espíritu Santo para que la mecha vuelva a empaparse en el aceite y vuelva a brillar con su luz. Entonces, se reconoce ese versículo como un versículo mesiánico. Así que realmente me parece una barbaridad ese concepto de que si no se quiere mover, lo reviento a patadas como para quebrarlo y entonces ahí se va a dejar. Pero no me extraña que haya pastores que piensen así. Sí, Fabiana. Disculpe. Humildemente hago una acotación quizás práctica. Yo vengo del sur de Brasil y crecí viendo ovejas porque mi papá tenía. Y mientras lo escuchaba, eh, le quería contar que no solamente en el Medio Oriente, en el sur de Brasil, no puedo hablar de Argentina. El pastor, que en el caso no sería un pastor, la persona que trabaja, va adelante siempre en el mismo horario, porque llega el horario, las ovejas solas se acomodan y los perros las traen. Él va adelante con un sonido y el latido del perro ya es conocido y ellos conducen tal cual, derecha o izquierda. Y cuando queda alguna atrás, justamente, es muy difícil buscarla, pero los animales van y la traen. Y cuando queda atascada, tal cual está diciendo, hay que ir a cargarla así, porque está tan asustada, literalmente, que no hay posibilidad de que venga sola, por más que los animales la quieran guiar, no viene. Hay que cargarla en hombros y traerla. Y me escuchaba y recordaba mi infancia, porque crecí viendo eso los fines de semana cuando iba al campo, y es literalmente así.
Por Qué ese lindo. tema de la quebradura, no estaría. Gracias, gracias. Yo No. la verdad que mi experiencia fue únicamente ahí en ese lugar de verlo. Y es realmente espectacular poder ver cómo funciona toda la cosa ahí. Y permite entender mucho este concepto pastoral. Eh, Me parece que es una experiencia que deberían vivir todos los pastores, probablemente. Disculpe que lo vuelva a interrumpir, pero eso Sí. pensé, lo escuchaba ahora y pensé, ¿cómo puede ser que nunca relacioné con algo que viví en la práctica? La verdad que le agradezco muchísimo porque nunca lo había relacionado. Uno con otro. Bueno, entonces volvamos al texto ahora, después de todo esto. Entonces, ya vimos el versículo 14 y dice, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla, el tiempo que le lleve, porque una, ejat, es demasiado importante para perderla. Es decir, lo que está diciendo Jesús es, cada oveja es importante. Y se perdió por culpa de ustedes porque ustedes no la cuidaron. Entonces dice hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ahora, es interesante porque esta palabra gozoso en hebreo es hetvá. Es decir, tiene la misma raíz que único. Ejat, uno. Ejatva es gozoso. Es algo así como el femenino de Ejat. Es decir, que el gozo es único. O el hecho de que haya algo único me pone gozoso. Es decir, están conectadas las dos palabras. Puede tener que ver que el gozo es fruto del Espíritu Santo, que no es lo mismo que alegría. El gozo es único. No se puede perder. El gozo es el Espíritu Santo en mí. Estará más flojito o más expresivo, pero el gozo es único. Exactamente, exactamente. Lucas, denme un segundo. Lucas. Ah, 15. Si compartís pantalla, me gustaría ver las dos palabras, si la tenés, Aldo, Sí, de único y de gozo. dame un segundo. Sí. Viéndolo encontrado. Te voy a compartir la pantalla acá, pero esto está... Esto es 15.5. La palabra regocijo, esto está en griego, no está en hebreo, que es jairón. Es la misma raíz de la palabra jaire. ¿Y cómo se escribe? Eh, con X o con J, si querés ponerlo en castellano, jairón. Jairón, así como suena. Es la raíz de la palabra gracias. Gracia, haray, haris, es la raíz. Jairón es salve, qué bueno, alegría.
Ahora, esta palabra en el hebreo está relacionado con la palabra uno. Ujú. Y habiéndolo encontrado, la pone sobre sus hombros, los hombros de él, y se regocija. Sería esa la traducción. Entonces, pero en el arameo hay un juego de palabras, porque esta palabra gozoso, gozo, gozaos, está repetida 3 veces. Y saben que 3 veces tiene un significado simbólico también en el hebreo. Entonces, si vos te fijas, dice, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne amigos y vecinos, fariseos y escribas. Esto es lo que estaba haciendo, juntándome con estos pecadores y publicanos que se están arrepintiendo. Pero no están arrepintiéndose como ustedes creen con el trabajo de arrepentimiento que ustedes inventaron, sino esta gente se está arrepintiendo en serio porque está escuchando el mensaje. Entonces, vuelvo a casa, llego a casa y me reúno con amigos, vecinos y ángeles, si ustedes quieren. Entonces, ¿qué les digo? Gócense conmigo. Jetvá, de nuevo, la misma palabra de hebreo. ¿Por qué? Porque encontré mi oveja que se había perdido. Esta era la tarea que ustedes tenían que haber hecho. Tenían que haber salido a buscar la oveja que se había perdido. Y entonces la conclusión, que es el 7, dice, les digo que va a haber más gozo, Hedva, de nuevo, en el cielo, por un pecador que se arrepiente. Esa palabra, un pecador, ¿vieron? Uno subrayaría la palabra pecador, por un pecador que se arrepiente. Sin embargo, el énfasis de la oración, por la estructura poética, no está en pecador, sino está en un. Porque ese uno sería ejat. Es decir, ¿por qué estoy gozoso? Por ese ejat, que era pecador pero se arrepintió. Es decir, era pecador que se arrepintió, son dos cosas que le ocurrieron, pero ¿saben por qué estoy gozoso? Por ese ejat, por ese uno, que era muy importante y que lo habían dejado perder. Fíjense cómo la estructura semítica de pensamiento te permite enfatizar cosas que a primera vista no se ven. Entonces va a haber más alegría por uno que estaba perdido y se arrepintió, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Está hablando de arrepentimiento. Les está diciendo a los fariseos, ¿saben qué? Se arrepintieron y se dejaron cargar. Pero no es que ellos se ganaron el retorno por sus propios méritos. Ellos simplemente se dejaron alcanzar por el pastor que los buscó. Y arrepentimiento, el concepto de arrepentimiento es justamente dejarse alcanzar. Es el cambio de mente, ¿se acuerdan? La metanoia y el pastor me encontró. Sí, pastor, lléveme, lléveme. O él puede decir, no, yo salgo por las mías. Bueno, está bien, como quieras.
Entonces Jesús está redefiniendo el arrepentimiento. No es confesar pecado. Si la oveja perdida no confiesa que se perdió. No compensa, no demuestra su sinceridad, todo lo que pensaban los fariseos. Simplemente se dejó encontrar. El animal es tan tonto que no sabe hacer nada. Dejó de correr simplemente, dejó de escaparse. Que es justamente lo que le ocurre a la gente que está alejada de Dios. No quiere dejarse agarrar y quiere salir por sus propios métodos. Una Y si usted... pregunta, Aldo, Sí, discúlpeme, ya que estamos hablando de la oveja. Cuando las ovejas se pierden, yo creo que se van hasta que se dan cuenta que están, o no se deben dar cuenta que se han perdido. Se paralizan de una forma que no. se dan cuenta porque miran alrededor y no encuentran a nada ni a nadie. Ajá, Y ahí es pero no donde se todo. aterrorizan. Y cuando se aterrorizan se vuelven más estúpidas todavía. Claro. No, a lo que me refería es que se escapan, se van y, claro, se dan cuenta recién cuando no ven a nadie conocido, no ven nada que le parezca familiar. Exacto, exacto. La oveja es Cualquier, muy pare- asustadiza. cualquier Ese es un parecido con problema. nosotros. ¿Cómo? Digo que la oveja de por sí es muy asustadiza. Es otra característica de la oveja y tiende a escaparse en manada, pero cuando la manada se divide o se aísla es cuando entra en pánico. Es un comportamiento natural de la oveja. Claro. Y es un poco lo que pasa, es decir, pero fíjense que lo que está ocurriendo ahora con la humanidad, donde el hombre en búsqueda de su libertad, él quiere estar solo, quiere ser libre de todo y de todo, libre de los padres, del gobierno, los chicos quieren ser independientes, irse a vivir juntos, yo hago lo que se me da la gana. Cada vez están huyendo más y queriendo estar solos, hasta que les agarra pánico de estar tan solos y entonces tienen que tratar de escaparse de esa soledad y ahí aparece el alcohol, las drogas, el sexo y todo lo que hay hoy en día, ¿no? Aplicarlo así a la sociedad actual. Ujú. Y justamente no me dio tiempo, lo iba a buscar. Hoy estuve leyendo un mail que me llega. eh, Dame un segundo. A ver. Acá está. Dame qué. Se van a agarrar la cabeza. Se lo leí a Marisa y no lo podíamos creer. La Iglesia Luterana Evangélica en América, es una iglesia que se ha volcado directamente por el movimiento LGBTG y todo eso, ¿no? Ujú. Buenísimo, se los voy a poder mostrar. Rezaron un nuevo credo en público. Espera, se los voy a mostrar porque esto es para alquilar balcones realmente. Déjenme que les muestre primero a la pastora. Ahí la tenés. ¿Eh? Pastora. Ujú. Ahora, mirá qué es lo que dice el credo. Creo en el Dios no binario cuyos pronombres son plurales. Creo en Jesucristo, su Hijo, que vestía una túnica fabulosa y tenía dos papás, es decir, José y el Dios Padre, y veía a todos como hermanos hijos de Dios. Creo en el espíritu del arco iris que hace añicos nuestra imagen de una sola luz blanca y la refracta en un arco iris de hermosa diversidad. Creo en la iglesia de los santos cotidianos, tan numerosos, creativos y resistentes como los parches en la colcha del SIDA,
cuyos pies están hundidos en el barro y cuyos ojos miran las estrellas con asombro. Creo en el llamado a cada uno de nosotros de que el amor, así que amados, amemos. Yo creo, glorioso Dios, ayuda a mi incredulidad. Amén. ¿Tendrá que ver algo con el Día del Orgullo Gay que fue ayer? ¿Todo esto? Claro. Porque están decididamente en eso. Cuando yo estuve en Estados Unidos, nosotros tuvimos 2 o 3 años colaborando con una iglesia luterana, donde el pastor era muy evangélico, hasta que me llamó y me dijo, mira Aldo, va a pasar esto, se va a discutir el tema de... Ahí te lo mandé, José, si querés repartirlo. Bueno, Mete miedo. Y el tipo me dice, mira, la denominación va a entrar en esto de LGTB. Tengo que decírtelo. Yo le dije, mira, yo te pido disculpas, pero lamentablemente no puedo seguir colaborando en estas condiciones. Yo tenía los estudios bíblicos, cuando él se iba al continente yo me quedaba a cargo de la iglesia, a celebrar Santa Cena. Colaboré mucho, pero fíjate a dónde han caído estos, ¿no? No sé, yo lo vi hoy y te digo que me asusté. Se lo conté a Marisa y no lo podíamos creer. Así que fíjate hasta dónde están llegando las ovejas perdidas de Israel. Entonces, y para completar, entonces, el de la mujer que tiene 10 dracmas. Fíjate vos que en el 15.1, en el 15.4, perdón, dice que hombre de ustedes tiene 100 ovejas. Pero claro, ahí había hombres y mujeres. Y la función integradora de Dios para las mujeres, es decir, para integrarlas, esta primera parábola fue para los hombres, esta segunda empieza diciendo, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Es decir, le da otra parábola, pero esta específica para la mujer, con el mismo mensaje, pero adecuada a la costumbre cultural de la mujer. El hombre era el que entendía del ganado y cómo cuidarlo. En este caso dice, y ustedes, mujeres, tienen 10 dracmas, que es una moneda valiosa. Si se pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Acá me están pintando la casa, ayer se me cayó un clavo, estuve como 10 minutos tratando de encontrar el clavito que se había encontrado porque no lo encontraba. ¿Te imaginas un dracma? ¿No? Dice, y cuando encuentra el dracma, reúne a las amigas y a las vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma, ejat, una dracma que había perdido. Es decir, se pierde una dracma y se pone gozoso. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es exactamente lo mismo, pero dedicado a mujeres y adaptado para la costumbre cultural de la mujer. La mujer es la que tiene la plata en la casa. Nosotros la ganamos, pero la mujer la gasta. ¿No es cierto? Entonces ellas son las que lo administran. Y cómo Jesús integró a su audiencia, hombres y mujeres, y no los dejó fuera. Entonces, lo que Jesús está enseñando, esto ocurrió porque además había mujeres discípulas, sin duda. Entonces, no hay ningún otro rabí que se conozca en Israel que tenga mujeres discípulas. Pero la Biblia es clara de que había mujeres que viajaban con ellos, incluso que los sostenían económicamente. Entonces el propio Jesús, si quieren seguir esta moda nueva, él toma el lugar de la mujer que busca.
Es decir, es el Dios que no tiene sexo. Es decir, es el hombre que hace esto, es la mujer que hace esto. Y esta vez ya es en la casa, no es en el desierto. Y acá es 1 en 10. Tenía 10 dracmas y perdió 1. Para el hombre era 100 que tenía y perdió 1. Pero dice 1 o una oveja, 1 dracma, era tan importante que valía la pena hacer todo el esfuerzo que se hizo para encontrarla. ¿Qué hizo el dracma para que la mujer lo encontrara? Nada. Uno podría decir, bueno, la oveja estaba valiendo, entonces el pastor la escuchó. Pero el dracma no hizo absolutamente nada. Entonces, lo que Jesús está enseñando es, estos pecadores, yo estoy trabajando con ellos y estos me están escuchando, me están siguiendo, están acá porque se arrepintieron. Y el arrepentimiento no es un acto que hicieron para obtener un resultado. No es que se arrepintieron para que yo los perdone. No es un mérito de ellos haberse arrepentido para que yo los perdone. Es parar, dejar de correr y dejarse alcanzar. No es hacer, sino por todo lo contrario, dejar de hacer, dejar de correr, dejar de alejarse. Así que bueno, hasta acá llegaría El concepto de pecador, Aldo, está claro para todo el mundo a nivel fariseo y a nivel pueblo. O sea, no hay una distorsión en que era pecado para los fariseos y que era pecado para el pueblo. Un concepto ya bien generalizado, bien único en aquel tiempo. ¿Cómo lo ves? el concepto de pecado para los fariseos era quebrar la ley. Ujú. Pero la ley rebajada. No era la ley pura. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo, y él volvía a levantar la ley de tal manera que se hacía incumplible. Porque los judíos, justamente cuando vieron que la ley era incumplible, ¿qué hacían? Intentar bajarla para poder hacerla, para poder cumplirla. Y Jesús justamente su mensaje es, ustedes no van a poder cumplir con la ley. Es imposible porque son seres humanos. Yo no vine para condenarlos, yo vine para cumplir la ley, dice Jesús. No para abrogarla, no para eliminarla, sino para cumplirla. Entonces, para ellos, pecadores eran todos los que quebraban la ley. Y ellos no eran pecadores porque ellos cumplían con la ley. Y el gran mensaje de las parábolas es, tanto los que quiebran la ley como los que guardan la ley están todos perdidos, son todos pecadores. Entonces la solución no es cumplir la ley, sino la solución pasa por otro lado, pasa por el regalo que Jesús les hace de darles vida. Lo que pasa, Aldo, perdón, es que los fariseos, por su posición social, pensaban que ellos ya estaban, no pecaban. O sea, por su función y por su posición. El que pecaba era el pueblo y ellos no. Que eso fue Exacto, lo que dijo. Jesús se encargaba de mostrarles que ellos también eran quizás más pecadores que los otros. exactamente, exactamente, exactamente.
Yo este domingo pasado estuve predicando en mi iglesia, la iglesia presbiteriana de acá de Belgrano, y prediqué el buen samaritano. Que creo que la vi con ustedes, ¿no? Hace no mucho tiempo. Para 2 clases. Un poquito más. Exacto. Y justamente lo que le estaba explicando era al fariseo es que el sacerdote y el levita se preocuparon por el sistema religioso, que no los estaba liberando, los estaba esclavizando. En cambio, el samaritano, que era él mismo, era el que se estaba ofreciendo para rescatar al que había sido golpeado y robado por los ladrones. El que venía de afuera del sistema, se lo estaba regalando. El ladrón ese no hizo nada, simplemente Jesús no hizo arrepentimiento. Jesús lo salvó, le hizo todo, lo llevó a Jericó y cuando se recuperó había dicho, ¿quién me salvó? Y fue Jesús. Y el tipo debió haber estado, digamos, agradecido permanentemente a ese samaritano que lo salvó. Era una parábola, por supuesto. Pero este es el concepto. Ahora, si ustedes lo llevan al día de hoy a las iglesias, en las iglesias hay mucha gente que siente que ellos cumplen con la ley. Vienen todos los domingos, dan el diezmo, vienen los sábados a la reunión de jóvenes para apoyarlos, vienen a la reunión de estudio bíblico los miércoles, van a la reunión de oración los días martes, van a visitar gente, hacen evangelismo. Fíjate todo lo que estoy haciendo. Yo soy un guardador de la ley, estoy salvo porque mirá todo lo que hago. Y esto es muy común en las iglesias, que la gente no se da cuenta que sigue tratando de ganar su salvación. No lo hace desde un corazón agradecido que dice, yo tengo que devolverle al Señor un poquitito. Frase que repetimos cada vez que levantamos la ofrenda, ¿no? Vamos a devolverle al Señor de lo mucho que nos dio y damos gracias, Señor, este y lo otro, pero yo te doy 10 para que me des 100, ¿eh? Mirá, que estoy poniendo 10. ¿Qué es lo que te dice la teología de la prosperidad? No, poné para que Dios te dé más. Si vos, el dador generoso, el dador alegre, Dios le va a dar mucho más. Lo que está fomentando es que el tipo sea un interesado en su fe, sea un mercenario de la fe. Así que no sé si tienen algún comentario más. Fíjense que esto en realidad es lo que viene ocurriendo en todas las parábolas que estamos viendo, ¿no? Más o menos se va repitiendo de distintas perspectivas. Pero este toquecito semítico le da una vuelta de rosca crucial para entender las parábolas. Y lo mismo ocurre cuando veamos al hijo pródigo. El hijo pródigo es clásicamente el ejemplo del arrepentimiento. Y sin embargo, en ningún lugar del texto aparece la palabra arrepentimiento. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero Jesús está redefiniendo el concepto de arrepentimiento, es dejarse encontrar. Yo he insistido mucho con todos ustedes a lo largo del tiempo con la centralidad del concepto de arrepentimiento, ¿no? Porque es lo único que uno puede hacer. Y ni siquiera el arrepentimiento es un acto. Es algo que me tiene que ocurrir. Hay que reforzar ese último concepto. No es un acto, sino algo que me tiene que ocurrir. Me refería que es un momento, un proceso, al suspiro de al Cuando yo tiempo. tomo, O sea, no cuando, queda claro en el tiempo.
cuando yo entiendo el universo y cómo está funcionando y cómo Dios lo puso a funcionar, cuál es el plan de Dios, cuál es la acción de Dios a través de Jesucristo de venir a buscarme, del ofrecimiento que me está haciendo, el desasnarme de cosas que yo creía que tenía que hacer, como aceptar a Cristo en mi corazón. Cuando entiendo todo eso y a medida que lo voy entendiendo, yo me voy arrepintiendo. Porque la realidad es que yo todavía sigo arrepintiéndome. Cuanto más noción voy tomando de lo que es todo esto, va ocurriendo en mi corazón algo que es ese arrepentimiento. Mira qué bruto lo que yo pensaba, mira lo que hice, mira lo que dice, ay, qué cosa. Es decir, es una cosa pasiva donde la realidad verdadera, o la verdad, si me dejan resumirlo así, donde la verdad me va invadiendo de tal manera que yo voy tomando conciencia de quién soy y qué tengo que hacer y hacia dónde voy. Entonces, el arrepentimiento incluso es una cosa pasiva, que yo voy recibiendo, no es una cosa activa que yo voy haciendo. Yo tengo por algún lado, lo voy a buscar, un apunte que me hice sobre el tema arrepentimiento. Se los voy a mandar, sobre todo para captar el concepto hebreo, porque en el griego es medio engañoso. En el griego es metanoia, que significa el cambio de mente. Bueno, entendí las cosas de manera diferente, pero no es suficientemente descriptivo para lo que es el concepto de arrepentimiento. Acuérdense de Pentecostés. Pedro termina de hablar y dice, ¿y qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Pero lo primero que le dice es arrepiéntanse. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Que está buscando el arrepentimiento, está buscando a la oveja y el arrepentimiento. La centralidad del mensaje de Cristo es arrepentimiento, y en las iglesias nunca se predica arrepentimiento. El otro día en la iglesia volví a decirlo, tenemos iglesias con un montón de convertidos, pero muy pocos de ellos se han arrepentido alguna vez. Porque nunca tomaron conciencia de la magnitud de lo que es el mundo de Dios. ¿Quedó un poco más claro, José? No, sí, me queda claro. Lo que pasa es que no te entendí a qué te refería, no es un acto. Porque cuando hemos visto el tema del Ruaj, es un momento que arranca ese arrepentimiento. Y después, claro, es el proceso que se recibe, sigue. Quizás lo que aporta ahora como nuevo es que es más pasivo. Lo sigo recibiendo. Bueno, pero mi cabeza siempre se predispone a hacer algo. Entendí esto, tengo que hacer algo. Y bueno, y estaría bien, pero digamos, el arrepentimiento en sí es algo que me va pasando, y después, atesorado eso en mi corazón, actúo en consecuencia, en función de ese arrepentimiento. Pero lo recibo, eso lo entendí bien. No es algo aunque ya lo recibí, ahora lo merezco. Es permanente, es eterno. Exacto, pero ves como vos mismo lo dijiste. Es decir, el arrepentimiento es algo que tengo que hacer. Y justamente ahí es donde está la diferencia de concepto. No es algo que uno tiene que hacer específicamente. Pero me refiero, para dejarlo claro, entendí perfectamente esta acción pasiva de recibir. Pero lo que vas recibiendo modifica tus conductas, si no, Claro. No hay forma. A eso me refiero en el hacer, en esas conductas nuevas que empiezan a aparecer. El que robaba, que no robe más. Ya se arrepintió, ya entendió que no hay que robar, bueno, no robe más. Esa es la parte quizás activa de la consecuencia del arrepentimiento. Me gustó mucho esto de sigo recibiendo, Señor.
me va hablando a medida que uno va conociendo más de la inmensidad de su amor, de su gracia, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Exactamente. Es algo progresivo. Acá lo encontré, lo tengo en inglés. Repentance, aquí está. Naham. La palabra en hebreo es Naham, N-A-H-A-M. NA, N-A-H-A-M. ¿Viste? Es una palabra que para pronunciarla en realidad es Naham. Es un suspiro en realidad. sí. Ahí voy a ver si puedo. Dame un segundo. Acá está. No. Ahí lo tengo, ya lo voy a buscar y te voy a mandar. Lo que pasa es que lo tengo en inglés, no lo tengo en castellano. Pero voy a traducirlo y se los mando. Perfecto. Es un apuntecito con la diferencia entre arrepentimiento y conversión, Ok. que son dos cosas diferentes. Así que bueno, Muy bien. esto sería todo, chicos. No sé si tienen algún Perfecto. comentario más. Lo que les puedo decir, lo que viene a la próxima es saqueo. Después del hijo pródigo, el hijo pródigo queda para después. El hijo pródigo queda para después. Ah, bueno. Bueno, Porque saqueo tiene también que ver con esto de los fariseos. A ver, déjame ver un segundito, porque por ahí. Fariseo y el publicano. Hay un montón de los fariseos. Si quieren, podemos hacer el hijo pródigo para seguir terminar con el capítulo 15. Cambio el orden. Yo lo tengo acá en cierto orden, ¿viste? Iba siguiendo esto. Hagamos entonces el hijo pródigo, así, o el hijo perdido. bueno. Así completamos el capítulo 15 como un bloque. Y después vamos a terminar con los temas de los mensajes a los fariseos, a los religiosos. Que como se dan cuenta está ocupando gran parte de las parábolas de Jesús. Perfecto. Es interesante porque las parábolas no son tan evangelísticas como uno cree, sino que son antirreligiosas. Sí, Es como que la parábola estaba dedicada a los fariseos. Había dos mensajes. Y después estaba el evangelizar. Es lo que más o menos. Exacto, pero uno en general utiliza las parábolas para evangelizar, Para ¿no? evangelizar, claro, sí. Es Ahora, como. te das cuenta que a través de las parábolas Jesús lo que estaba era apuntándole a los fariseos y sacerdotes, a los religiosos. Claro, claro. Es como cuando se usa el pasaje de Apocalipsis, ese que dice yo golpeo la puerta. En realidad está hablando a una iglesia y nosotros lo usamos para evangelizar. Es más o Exacto, menos lo mismo. exacto. Sí. Bueno, así es que está ocurriendo que en esa misma revista que me llegó que les comenté de estos luteranos, están hablando del continuo declive de la concurrencia a las iglesias en los Estados Unidos. Cada Y vez hay claro, menos. ¿Cómo no va a haber menos si estás deformando claro, está la sacando palabra?
Y cuando la deformás, la gente después no la cree. Hay mucha gente que dice, no, es obsoleta, no funciona. ¿Por qué? Pero no es porque la palabra esté equivocada, sino porque se la presentaron de manera incorrecta. Así que bueno, el próximo seguimos con el hijo pródigo entonces. Sabes que estaba buscando ahora algunas cositas, algunos detalles, y me parece que también en nuestra cultura occidental hemos confundido arrepentimiento con remordimiento. Entonces, por eso también Es cierto, nos posicionamos de esta manera, ¿no? es cierto. Son dos cosas diferentes. Claro. Remordimiento es lo que tuvo Judas. Arrepentimiento es lo que tuvo Pedro. Bueno, muy bien, gente. Vamos a Bueno, les mando un cariño a todos. Gracias, Aldo. Que Muchas tengan- gracias. Nos vemos el jueves que viene. Abrazo. Sí, señor. Chao a todos. Chao, chao. Chau, chau. Chao.